¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Es un grito de San Pablo pleno de fe, de quien ha experimentado la cercanía de Dios en su vida y sabe que nadie lo puede desviar del camino. De la experiencia del apóstol que ha vivido con la seguridad de que Dios le ha llamado. Es la manifestación del discípulo seguidor de Jesús, que sabe que la verdad está en Dios. Ninguna circunstancia, y enumera las posibles circunstancias que desde su realidad podrían apartarlo del amor de Dios. Él lo afirma de manera contundente: nada ni nadie me puede apartar de Dios. Qué bella experiencia de Dios, de un hombre que en su momento estaba tan lejos de Dios. Qué bella experiencia del amor de Dios, de quien experimenta en su vida y vive para gritar el amor de Dios a los demás. Porque conocía la vida de Jesús, porque sabía quién era su maestro, porque conocía las enseñanzas que les había heredado. Y hoy en el Evangelio, sin duda, son palabras que hicieron eco en la mente del apóstol. Ciertamente podemos pensar en aquella multitud que necesitaba de pan en ese momento, pero más que de pan material, estaban necesitando de algo que le alimentase o de alguien que llenara sus expectativas. Y ese alguien lo encontraron en Cristo. Es sintomático cómo es una multitud representativa de una sociedad que era muy religiosa y sin embargo ahora habían encontrado un camino que de veras le llenaba. Y no dejaban de seguir a Jesús, a pesar de que el Señor quería orar, estar a solas. Ellos saboreaban la palabra de Dios, la palabra de Cristo, de tal manera que querían más. Se les hace tarde en la jornada y Jesús siente compasión de ellos. Y todavía más, después de compartirle su palabra, el Señor quiere compartirse a sí mismo en ese gesto eucarístico de elevar los ojos al cielo, de dar gracias por el pan, aquel pan milagroso que había multiplicado y ahora se los quería compartir. Pero el Señor quería darles un mensaje, no solamente que era capaz de realizar prodigios para multiplicar a una multitud y darles de más, de tal manera que sobrara pan y recogerlos en canastos. El Señor quería decirles que en ese pan estaba Él mismo. Por eso en la mente de Dios está no solamente el pan que sacia el hambre del ser humano, sino en la mente de Cristo estaba el pan de la Eucaristía que iba a compartir con sus discípulos, de tal manera que nunca el seguidor de Jesús tuviese hambre. Hermanos y hermanas, es una buena oportunidad para repensar el valor que nosotros le damos a ese alimento que el Señor milagrosamente nos comparte, no solamente los domingos, sino todos los días. Nuestra vida es un peregrinar, nuestra vida es un caminar. Corto o largo, nadie tiene asegurada los precios de su vida, solamente Dios. Pero en el camino hay la posibilidad de la fatiga, hay la posibilidad del cansancio y hay también la posibilidad de claudicar en nuestros esfuerzos. El Señor lo ha pensado bien y ha querido dejar el alimento para el hombre y la mujer de fe, el alimento para el creyente, de
tal modo que esto se convierta en una necesidad. Si no tenemos necesidad de Dios, podríamos afirmar, como San Pablo, de manera contundente, que nada ni nadie nos podrá separar del amor a Cristo. Vale la pena revisar nuestro interior y también el itinerario de vida cristiana y que como católicos vamos experimentando. Cómo nosotros vamos acrecentando el amor de Dios y cómo nos vamos alimentando en el camino. Y en el camino el alimento de la palabra de Dios que se proclama y que puedes leer en casa, y en el camino el pan de la Eucaristía, que no solamente te lo ofrece el Señor los domingos, sino te lo ofrece día con día. Dios sigue multiplicando el pan, y el pan es para todos, y el pan sigue sobrando. Hermanos, el pan de Dios siga fortaleciendo nuestra vida y sobre todo que como una manera de expresar nuestra condescendencia al amor de Dios, nosotros hagamos el esfuerzo por vivir en su gracia de tal manera que se haga una necesidad, no solamente recibirlo los domingos, sino día con día. Que el Señor nos ayude y que esta comunidad diocesana de Querétaro vaya creciendo en el amor de la Eucaristía, de tal manera que podamos en un momento decir somos una comunidad eucarística que ama a Jesús, que visita a Jesús, que ora de Jesús sacramentado, que se preocupa porque los sagrarios en el contemplo nunca estén solos, que trata de compartir el gozo que da el recibir a Cristo día con día, que trata de decirle a los demás que vale la pena fortalecerse con el alimento de Dios, que vale la pena tener como centro de nuestra vida, nos decía el Papa Juan Pablo, a Cristo en los sagrarios. El Señor nos ayude y el que está dispuesto a seguir multiplicando el pan para el que tenga hambre, nos dé también a nosotros la inspiración necesaria para valorar lo que Él nos ofrece, la Eucaristía día con día. Que nuestras oraciones de crecer como mejores ciudadanos, por tanto como mejores cristianos, en nuestras oraciones interceda nuestra Madre del Cielo, María, para que también nuestras propias familias sean comunidades domésticas que amen a Cristo en Eucaristía. Que así sea.